Buenas tardes amigos de Punto de Corte, bienvenidos a su programa Desencadenados. Soy Mayber Pinto y estaré acompañándolos en este espacio donde juntos vamos a analizar la situación de los derechos humanos en Venezuela, contado por sus víctimas, familiares y organizaciones no gubernamentales. Recuerda que tienen a su disposición nuestro portal web puntodecorte.net para ampliar toda la información y también suscribirse a nuestro canal de YouTube Punto de Corte TV. El tema del día, el matrimonio igualitario en Venezuela. Recientemente, el tema del matrimonio igualitario en el país ha cobrado fuerza, luego que las autoridades locales en el estado de Anzoátegui presentaron una propuesta que podría labrar el camino para que personas del mismo sexo puedan acceder a la unión civil. Veamos. Aunque diversos países de la región como Argentina, Brasil, Colombia, también Uruguay, Ecuador, Costa Rica y Chile ya aprobaron el matrimonio igualitario, Venezuela pareciera estar rezagada en la materia, pese a que la propuesta ya fue entregada ante la Asamblea Nacional. La solicitud de una reforma en la Constitución adaptada a los nuevos tiempos y donde verdaderamente se reconozcan los derechos de todos, especialmente de aquellos que durante años han sido víctimas de discriminación por su orientación sexual, parecieran estar en las prioridades de quienes hoy se encuentran en la administración central. La comunidad LGTBIQ+, no solo alza su voz en favor del amor, también para exigir la seguridad social y jurídica que el matrimonio representa. ¿Qué es lo que plantea el proyecto impulsado por las autoridades locales del estado Anzoátegui? A partir del 17 de febrero, las personas del mismo sexo podrán firmar un contrato privado en el que las partes se comprometen a repartir sus bienes. Sin embargo, aunque se trata de un documento legal, el mismo no podrá ser registrado o notariado. Se estima que el contrato tenga un costo de entre 300 a 400 dólares, muy por encima del precio actual de un matrimonio entre un hombre y una mujer, que tiene un valor de 30 dólares. En una entrevista concedida para Radio Fe y Alegría, el alcalde del municipio, Simón Rodríguez, Ernesto Perecaima, explicó que el objetivo es, además de reconocer la unión entre personas del mismo sexo, impulsar el turismo en la región con la celebración de estas ceremonias. El matrimonio entre personas del mismo sexo no escapa de sus detractores. Son muchos los movimientos conservadores quienes, argumentados en la religión, solo aprueban el matrimonio entre un hombre y una mujer. Sin embargo, el Papa Francisco ha impresionado con sus declaraciones, tan trascendentales como las que vamos a ver a continuación. Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia. Son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie, ni hacer la vida imposible por ese. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. El sumo pontífice también expresó que ignorar al hijo o a la hija con tendencias homosexuales sería una falta de maternidad y paternidad, por lo que pidió a los padres acompañar y no condenar a los hijos que tienen una orientación sexual diferente. Para analizar el tema tenemos con nosotros a Moisés Gálvez, él es presidente de la organización Género Conciencia, quien mostrará la postura de la comunidad LGTBIQ+ sobre esta autorización para el matrimonio igualitario en el país. Bienvenido, señor Gálvez. Moisés Gálvez es presidente de la organización Género Conciencia. ¿Considera que la comunidad LGTBIQ+ se siente identificada con esta propuesta realizada en el estado de Anzoátegui? Es importante aclarar que la organización Género Conciencia tuvo como objetivo el visibilizar la iniciativa del alcalde Ernesto Perecaima en el municipio Simón Rodríguez del estado de Anzoátegui. Nosotros tuvimos contacto con la organización que llevó el asesoramiento al equipo legal y a la alcaldía, que fue la organización Ejército Emancipador. Nosotros a través de esta organización nos enteramos de la iniciativa del alcalde y fue que visibilizamos, como cualquier organización por los derechos humanos de la población LGBTIQ+ hubiera hecho, el visibilizar cualquier acto público, notorio y comunicacional que promoviera los derechos de nuestra población, pues al final es nuestro objetivo. Ante las declaraciones recientes del alcalde Ernesto Perecaima con respecto a un contrato privado, que no era lo que se tenía planteado en un principio, pero fue lo que al final se decidió, lo decidió el alcalde junto a su equipo legal, hemos visto una serie de comentarios en las redes sociales de decepción,
Y es precisamente porque lo que se establece en un artículo, en un contrato privado, no tiene efectos legales. Lastimosamente, el artículo 44 del Código Civil establece que el matrimonio puede ser contraído únicamente entre un hombre y una mujer. Y aunque la prohibición no está explícita, tampoco hay una forma de unión entre personas del mismo sexo contempladas en el Código Civil. Entonces, estas celebraciones de contratos privados en la alcaldía Simón Rodríguez del estado Anzoátegui no tendrían ningún efecto jurídico, no tendrían ningún efecto legal, y pues esto hay que dejarlo bastante claro. La organización Género Conciencia tuvo como pilar la comunicación y la visibilización de esta iniciativa, que al final sí ha tenido un efecto positivo a nivel comunicacional, porque ha generado un debate en la sociedad, ha generado un debate en las esferas del poder, ha generado debate en los partidos políticos y en diversos actores que hacen vida en el país y que además son de total importancia y relevancia para que pues avance esta discusión en las instancias que debe avanzar, como lo es el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Queremos preguntarles si ustedes como organización tienen alguna ruta planteada para los próximos meses. Como organización tenemos pensado seguir consolidando espacios de unidad entre organizaciones, movimientos sociales y activistas que luchan por los derechos humanos de la población LGBTIQ+. Consideramos que solo en unidad podremos avanzar en materia jurídica y social por nuestros derechos, por los derechos de esta población que es vulnerable y que es vulnerada a diario. El Estado viola nuestros derechos al no reconocernos como una población vulnerable, al no reconocernos en un marco jurídico. Como organización venimos avanzando en la formación, en la información, en la sensibilización de la población en general, porque consideramos que solo de esta forma la población pudiese empezar a entender cuáles son nuestras exigencias, que no son más que exigencias de igualdad y justicia social, porque nosotros no exigimos derechos especiales ni derechos exclusivos, es igualdad de derechos. Además del matrimonio igualitario, ¿cuáles son las otras exigencias que piden a la Administración Central? Tenemos una ruta clara de exigencia de las autoridades, en primera instancia al Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Judicial, en donde reposan dos demandas introducidas por parte de la Asociación Venezuela Igualitaria. La primera demanda ante la incompetencia del Poder Legislativo por no discutir el proyecto de ley de matrimonio civil igualitario introducido a esta institución en el año 2014 por iniciativa popular. En segunda instancia tenemos la demanda para la declaración de inconstitucionalidad del artículo 44 del Código Civil, que ante la sentencia 190 del año 2008 por parte de la Sala Constitucional, que dictamina que la norma constitucional no discrimina ni prohíbe las uniones entre personas del mismo sexo, entonces encontramos como única piedra en el zapato el artículo 44 del Código Civil. En otra instancia, también nosotros le exigimos a la Asamblea Nacional que discuta el proyecto de ley de matrimonio civil igualitario, que como bien lo dije antes, se introdujo ya en el año 2014. Está engavetada esta propuesta de ley, que no se ha discutido. Son unas exigencias claras y como organización, como Género Conciencia, nosotros exigimos que esta sea la ruta para poder lograr el matrimonio igualitario en el país. Estuvimos conversando con Moisés Gálvez, él es presidente de la organización Género Conciencia, quien dio su postura de la comunidad LGTBIQ+, sobre esta aprobación de la unión entre personas del mismo sexo. Al volver estaremos conversando con la diputada Tamara Adrián sobre este tema de la aprobación del matrimonio igualitario en el estado Anzoátegui. Ya volvemos. Acompáñanos todos los lunes a partir de las 12 del mediodía en nuestro programa Punto de Partida por todas las plataformas comunicacionales de Punto de Corte, Twitter, Facebook y YouTube. Allí podremos hacer seguimiento al acontecer político, económico y también de nuestra sociedad. Te esperamos. Punto Internacional es un programa de corte informativo y de análisis que pretende discernir los acontecimientos internacionales y su impacto en la dinámica nacional, en un mundo globalizado y donde la información trasciende fronteras. Te invito a que nos sintonices en Punto de Corte y PDC TV para informarte sobre lo que sucede en el mundo, en la región y su impacto en nuestro país.
Tamara Adrián es diputada de la Asamblea Nacional, activista, profesora universitaria y abogada. Está con nosotros la diputada Tamara Adrián. Ella es abogada, profesora universitaria y activista de los derechos de la diversidad sexual. Encantado que esté con nosotras, diputada. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Encantados. Queremos preguntarle inicialmente si este decreto municipal tiene realmente un basamento jurídico, pese a que Venezuela no es un país federal. Y bueno, es cierto y no es cierto. Okay. Es lo siguiente. Todo funcionario público tiene el derecho de lo que se llama la aplicación difusa de la Constitución. Quiere decir que ante una opción de actuar en contra de un principio constitucional, aunque una ley lo establezca, o de desaplicar esa norma y aplicar la que va de acuerdo con la Constitución, cualquier funcionario, y no solamente el Tribunal Supremo de Justicia, no solamente los jueces en general, sino también los funcionarios públicos, tienen no solamente el derecho, sino también el deber de aplicar lo que se llama el control difuso de la constitucionalidad de las normas. ¿Le ve algún vacío a esta propuesta presentada por las autoridades locales en el estado de Anzoátegui? Bueno, lo que se ha dicho en los medios es que es simplemente un contrato privado con efectos locales. Eso no es lo que la comunidad está exigiendo, sobre todo ahora que el matrimonio igualitario arropa y protege a más del 90, casi el 90% de la población de América Latina. Si contamos de norte a sur, los países que tienen hoy en día matrimonio igualitario, que son México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile y uniones civiles en Bolivia, tenemos que eso suma más del 80 y pico % de la población, es decir, casi el 90% de la población. Solamente México, Brasil y Argentina ya suman casi las 3/4 partes de la población de América Latina. Entonces, la verdad es que el régimen venezolano se ha negado a hablar del tema y ha tratado de no adelantar, no avanzar en nada de los derechos que existen hoy para la comunidad LGBT y en este caso para la comunidad de lesbianas, gays y bisexuales, el derecho al matrimonio. Y hay que decir lo siguiente: el derecho al matrimonio es un derecho humano. En consecuencia, todos los seres humanos lo tienen. Y los estados pueden hacer dos cosas frente a un derecho humano. Pueden cercenarlo o limitarlo o negarlo, o pueden asegurar el derecho preexistente. Y insisto en esto: en todo derecho humano, un estado no concede el derecho, solamente lo asegura o lo niega. Es decir, que no hay una tal cosa como que se va a aprobar algo que ya existe, se va en realidad a asegurar una protección a algo que no la tenía. En este sentido, siempre insisto en que la historia está llena de situaciones en las que se negaba el derecho al matrimonio en razón de prejuicios. Vamos a pensar en la prohibición del matrimonio entre negros y blancos. Eso existió en América Latina hasta más allá de la independencia. Existió en Estados Unidos hasta el año 1967 en unos cuantos estados del sur de los Estados Unidos, y existió en Sudáfrica hasta el año 1994. O por ejemplo, la prohibición que tenían los judíos de casarse con no judíos, las leyes de Nuremberg, y también lo hubo temporalmente lo estableció temporalmente la legislación de Italia.
siguiendo el ejemplo de las leyes de Nuremberg bajo el modelo que impuso en su tiempo y antes de la Segunda Guerra Mundial Mussolini como aliado de Hitler en Italia. Entonces, ¿a qué responden esas negativas? Podemos hablar de otros casos, por ejemplo, personas con discapacidad que tenían cercenado el derecho al matrimonio y así sucesivamente. ¿En qué se basan y qué tienen en común cada uno de esos casos? Pues evidente, el prejuicio. Usted menciona algo bien importante que son los prejuicios. Entonces, ¿usted considera que los prejuicios es lo que ha limitado el debate del matrimonio igualitario en el Parlamento, pese a que la propuesta ya fue presentada ante el Pleno? Sí, evidentemente y particularmente por la acción que han desplegado desde siempre las iglesias evangélicas. Hay que decirlo con toda la responsabilidad, las iglesias evangélicas han recogido inclusive firmas en contra del matrimonio igualitario y las han sometido en los juicios que existen en el Tribunal Supremo de Justicia con relación al matrimonio igualitario. Han metido firmas en las cuales utilizan a Dios, utilizan a la Biblia, que yo no creo que sea para nada Dios. Si ese Dios de odio existiese, habría que desaparecerlo. Porque si Dios es amor y tú lo que tienes es un Dios de odio, entonces o lo estás malinterpretando o ese Dios no existe. Entonces, creo que ha habido una presencia muy importante de los evangélicos y de parte fundamentalista de la Iglesia Católica que se han reagrupado y se han dado la manito en esta lucha en contra de la igualdad y actúan muy subrepticiamente generalmente y a veces con un poquito más de volumen. Bueno, ya te digo, probablemente no te enteraste que recogieron esas no sé cuántas mil firmas en contra del matrimonio igualitario en las iglesias evangélicas. Particularmente liderada por Bertucci y por otros esa iglesia que se llama Maranata o Amarata o algo así por el estilo, y otra iglesia de evangélica, que fueron los que lideraron estas recogidas de firmas, sobre todo en el interior del país. Pero también el tema militar. Fíjate que lo que tiene en común muchas veces la intolerancia en contra de la comunidad LGBT y la existencia de regímenes militares es que están simplemente negando esos derechos. Casi siempre las dictaduras militares o los regímenes, aún no siendo dictatoriales, que tienen una presencia militar muy marcada, pues tienen en común normalmente que están en contra de derechos de la mujer, derechos de la diversidad sexual, porque inclusive hay que recordar que Venezuela es el único país de habla hispana que tiene una norma que criminaliza las relaciones de personas del mismo sexo, en este caso en el ámbito militar. El Código de Enjuiciamiento Militar condena a personas que tienen relaciones consensuadas con personas del mismo sexo, sea que la pareja esté dentro del ejército o no, y sea fuera o dentro de un cuartel. En el caso del Código de Enjuiciamiento Criminal, la pena es de 1 a 3 años de prisión y se utiliza para extorsionar básicamente a las personas y pedirles la baja. Diputada, menciona algo importante que es los derechos. Estamos hablando de derechos. ¿Por qué entonces estos derechos, como aquellas personas que tienen ese derecho a la libertad de expresión, por qué no permitir este derecho a la comunidad LGTBIQ+, que no solo la unión en el matrimonio igualitario, ya sabemos por diferentes motivos como el amor, el afecto que se tienen entre parejas, también ello brinda una seguridad social y jurídica importante para estas personas, la repartición de bienes, la seguridad médica? ¿Qué pasa con eso? De nuevo, los prejuicios. Fíjate que si tú lees la historia, y a mí me gusta mucho leer la historia con estos temas, vas a ver que las oposiciones que había a matrimonios interraciales tenían exactamente la misma discusión que vemos hoy en día. Quizás uno de los casos más significativos es la sentencia que dictó la Suprema Corte de Alabama en el caso de los esposos Loving. Los esposos Loving, si no conoces el caso,
era una persona de Alabama muy blanca, muy blanca, muy blanca y una que se casó con una mujer muy, muy oscura y de tez muy, muy oscura. Y tuvieron hijos y todo. Pues resulta que en Alabama, en aquel tiempo, estamos hablando de los años 60, el comienzo de los 60, el matrimonio interracial estaba no solamente prohibido, sino penalizado con prisión de 5 años. Estas personas se les conmutó la pena de prisión efectiva por el destierro. Tenía que salir del estado de Alabama y en general tenía que salir del sur de los Estados Unidos. Se fueron al norte, se fueron a Columbia, al distrito de Columbia, donde está Washington, y ahí pues empezaron una cruzada que les acompañó en esta Martin Luther King con la finalidad de que declararan constitucional la norma que prohibía el matrimonio interracial en los Estados Unidos, y esa sentencia fue la que llevó a eliminar, a considerar inconstitucional el matrimonio, la prohibición del matrimonio interracial en los Estados Unidos. Pero la sentencia decía antes de la Corte Suprema del Estado de Alabama, decía algo así como lo siguiente: Dios puso las razas en distintos continentes con la finalidad de que estuviesen separadas. Si por el azar de la historia se encuentran en un solo territorio, es deber de evitar que ellas se mezclen porque sería en contra de la voluntad de Dios. Algo así por el estilo, muy, muy cercano a lo que estoy diciendo, decía esta sentencia. Como ves, no hay, si lo analizamos, ninguna diferencia. También cuando se hablaba del matrimonio de judíos con no judíos en el tiempo nazi, y las argumentaciones de las leyes de Nuremberg sobre la pureza racial, y la intersección entre este tema de la pureza racial y el tema religioso. Ve exactamente el mismo tipo de argumentación, y en el fondo vemos que poco ha cambiado a lo largo del tiempo con relación a la argumentación en Venezuela, porque como ya te digo, la mayoría de la población de América Latina tiene hoy igualdad ante la ley, tiene hoy matrimonio igualitario en América Latina. Pero en Venezuela tú ves que se plantea el tema en las redes, y ayer las redes tenían cualquier cantidad de mensajes de odio utilizando esa supuesta religión con la finalidad de excusar y escudar el odio. ¿Qué es lo que se debe hacer entonces en esta lucha por la igualdad? Entendiendo que no solo es el matrimonio igualitario, el matrimonio entre personas del mismo sexo, también la identidad para aquellas personas que se identifican con un sexo diferente con el que nacieron, por ejemplo. De nuevo, fíjate que estamos en la cola de América. Hoy en día el reconocimiento de la identidad de las personas trans aplica por vía administrativa, es decir, ante el registrador, sin necesidad de ningún tipo de operaciones, sin necesidad de ningún tipo de requerimiento psiquiátrico, psicológico o médico. En México, en 17 estados, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile y Bolivia, y hace 2 semanas, México estableció que las personas mexicanas que viven afuera pueden solicitar su nueva partida de nacimiento en los consulados de los países en donde se encuentran. Como ves, la evolución ha sido absolutamente rápida, y Venezuela tiene una norma que permitiría el cambio de nombre, pero no de sexo, de las personas trans, del artículo 157 de la Ley Orgánica de Registro Civil, y los fundamentalistas evangélicos, las fundamentalistas evangélicas del Consejo Nacional Electoral, rectoras anteriores y rectoras que se mantienen, han prohibido que el registro civil, que está bajo la égide, que está bajo el paraguas del Consejo Nacional Electoral en Venezuela, aplique esa norma del artículo 157, y las solicitudes, ninguna ha sido resuelta. Una sola fue resuelta en el año 2010 de manera negativa, y el resto ni siquiera ha sido resuelta, y ahora a partir del 2011... ¿Cuántas solicitudes hay, diputada? No se permite ni siquiera el derecho de petición, es decir, ni siquiera pedir
el que se aplique la norma. ¿Cuántas solicitudes se han realizado ante las autoridades? Hicimos el año pasado, fíjate que se hizo una tentativa de saber cuántas personas habían tratado o habían solicitado eso, y llegamos a alrededor de 200 personas. La mayoría de ellas se encuentran fuera de Venezuela en este momento, y muchas de ellas han recibido el reconocimiento de identidad afuera. Mujeres y hombres trans que hoy en día en los países donde están tienen una documentación de acuerdo con su identidad de género. Y esto ocurre en Colombia, en Ecuador, en Brasil, en Uruguay, en Argentina, en Chile y en México, en la región. ¿Considera que esta propuesta en el estado Anzoátegui puede ser replicada por otros estados del país? Debería, porque el principio de la no discriminación es un principio rector de toda la Constitución, en general de todos los derechos humanos, y la aplicación del principio de la no discriminación implicaría simplemente reconocer que aquellas leyes que implican un trato discriminatorio, esas leyes deben ser desaplicadas por lo que señalaba yo, es el control difuso de la constitucionalidad que, insisto, no solamente lo tienen los tribunales, sino también lo tienen los funcionarios públicos. Diputada, ¿tiene algún mensaje final o alguna exigencia para las autoridades? ¿Algún mensaje para la comunidad LGTBIQ+ y aquellos detractores de esta medida? A las autoridades basta ya de hipocresía, basta ya de temor. La igualdad da votos, la igualdad da derechos a quienes no los tienen y no les quita ningún derecho a quienes los tienen. Y a quienes se escudan en temas religiosos o para ocultar sus propias inseguridades, porque hay algo que es posiblemente importante de mencionar. Se ha determinado que de las personas homófobas, alrededor del 50% tienen esta actitud homófoba para transformar el deseo que han, por personas del mismo sexo, que han acallado, y lo han transformado en odio. Es decir, que hay una homosexualidad latente, no el 100%, pero alrededor de un 50% de esas personas sí. Entonces que transforman el objeto del deseo oculto en odio. Yo creo que hay tiempo para empezar a entender. Yo no creo que fíjate que a estas alturas del siglo XXI todavía hay personas racistas, todavía hay personas que desprecian a los judíos, todavía hay personas que desprecian a la comunidad LGBT. Entonces, eso no cambia. Hay personas que desprecian a las mujeres. Entonces, esto puede ser que no cambie de la noche a la mañana. Lo que sí es cierto es que es deber de las autoridades públicas en todos los países eliminar esas barreras que eventualmente impiden a ciertos grupos de personas el ejercicio en condiciones igualitarias de la ciudadanía. Y aquellos que estén en contra, como siempre les digo, si tú estás en contra, no te cases con una persona del mismo sexo. Si tú estás en contra del divorcio, no te divorcies. Si tú estás en contra de que por ejemplo, hay gente que dice, no, es que a mí no me gusta. Bueno, hay cosas que no me gustan. Por ejemplo, a mí no me gusta esa persona de 80, ese hombre de 80 años que se casa con una niña de 18. No me gusta. No me parece. Me parece, no, o sea, no me gusta. Ahora, que a mí no me guste, me da derecho a mí a negar ese derecho. Me da derecho a mí a oponerme a esa decisión autónoma y consciente de dos personas que, por el motivo que sea, han tomado esa decisión. No me da ninguna. O sea, el hecho de que a ti no te guste algo, a ti no, a lo mejor no te gusta el helado de mantecado, no te quiere decir que tú le puedas prohibir al resto de las personas que comen helado de mantecado. Si tenemos los mismos deberes, ¿por qué no tener los mismos derechos? Estuvimos conversando con la diputada Tamara Adrián. Muchas gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes y un gran saludo y muchas gracias sobre todo por poner este tema en el debate, porque no hemos podido hablar en Venezuela de los temas del siglo XXI. No hemos podido hablar
la interrupción voluntaria del embarazo y de las consecuencias que esa penalización que existe en Venezuela trae sobre la muerte de innumerables mujeres en condiciones de aborto séptico. No hemos podido hablar del tema del derecho a la muerte digna. Recientemente en Colombia se dio pero viene desde el año 98, en el año 96 está autorizado en Colombia el derecho a la muerte digna. No hemos podido hablar de ese tema, no hemos podido hablar de las barreras efectivas de acceso a la educación, a la salud, a la vivienda. Hay que hablar de los temas del siglo XXI, hay que hablar de las barreras porque los objetivos del milenio y los objetivos del desarrollo sustentable así lo exigen. Muchas gracias. Estuvimos conversando con la diputada Tamara Adrián. Ella es profesora universitaria y activista de derechos de la diversidad sexual. A propósito de este tema, ¿qué es lo que dispone la Declaración Universal de Derechos Humanos? Veamos. De acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 7, se destaca que todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra la discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. También destaca en su artículo 19 que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Asimismo, reza en su artículo 22 que toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Reza en su artículo 29 que toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ello puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Y así culminamos el programa por el día de hoy, agradeciéndoles que nos hayan acompañado e invitándolos a una próxima oportunidad. Recuerde que tienen a su disposición nuestro portal web .decorte.net para ampliar toda la información. Soy Mayber Pinto y será hasta una próxima emisión.